Mi nombre es Nicolás Loaiza, soy periodista, formo parte del equipo de Leandro Busato. Se deben estar por cumplir ahora 3 años de la primera reunión vía Meet que hicimos en mitad de la pandemia para empezar a conocernos con muchos de los autores y autoras del libro y empezar a comentar este proyecto que nace por iniciativa de Leandro, desde su banca en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia, por el muy buen laburo legislativo de de Ignacio Espontón y de Diego Salman, que son 2 compañeros que también escribieron algunos de los capítulos de este libro, y después, ante el no avance de esta propuesta, para que no quedara como letra muerta, y porque además fuimos viendo a medida que fuimos teniendo reuniones con un montón de compañeros y compañeras, que esto era más que una iniciativa, que un proyecto de ley, que se había empezado a convertir en una mirada distinta sobre el modelo productivo de la provincia, y es ahí cuando surge la idea de un libro. Un libro que no es solo el proyecto de ley, sino que es la visión de un montón de compañeros y compañeras que desde su lugar, desde su especialidad académica, fueron haciendo un aporte a este libro. Me tocó compilar el libro, también soy autor de uno de los capítulos, pero fue un laburo muy interesante ver cómo de una iniciativa de ley un montón de gente se fue prendiendo y fue aportando diferentes miradas sobre un proyecto que en un primer momento cuando arrancamos pensamos que iba a quedar ahí como una iniciativa que ingresaba a la Cámara y no prosperaba. Ese laburo es el que van a escuchar hoy acá de algunos de sus autores y autoras y es el que está plasmado en el libro que se llama El grito del siglo XXI. Así que yo los voy a ir presentando, después vamos a ir haciendo unos cambios ahí en el panel para que vayan subiendo también algunos compañeros que quedaron abajo por cuestiones de espacio. Pero va a arrancar la charla Melissa Horta, que es una de las autoras de este libro. Está también Margarita Portapila, está Norberto Flix, Fernando Martínez, Pedro Peretti, Leandro Busato, Diego Salman no vino, Ignacio Espontón, y me están quedando algunos nombres que después vamos a mencionar, pero son muchos los que aportaron su laburo para este libro que, insisto, fue la verdad un proyecto que nació para otra cosa y se terminó gestando en un libro que vimos además que tuvo un impacto que por ahí no esperábamos cuando lo arrancamos. Así que los dejo, va a arrancar Melissa Horta la presentación. Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Melissa Horta, formo parte de un equipo de investigación radicado en CIFACIS, cuya directora es la doctora Margarita Portapila. El capítulo que nosotros escribimos se llama Valoración integral de ecosistemas agrícolas, estructura socioeconómica y escenarios de uso del suelo. Y los autores son Margarita Portapila, Martín Romagnoli, Sonia Omelianuk y quien les habla, Melissa Horta. Este capítulo es parte de la iniciación de mi beca postdoctoral. Yo en mi beca postdoctoral estoy abordando la estructura social, la estructura agraria social en el sur de la provincia de Santa Fe y lo que hacemos en el capítulo es explicar brevemente, porque era el inicio de mi proceso investigativo, el marco conceptual y metodológico desde el cual nosotros estamos abordando esta problemática, la estructura social agraria del sur de la provincia de Santa Fe. Y cuáles son los conflictos o las relaciones sociales de explotación, de dependencia que nosotros identificamos en esta estructura social agraria. Y cómo lo hacemos, cómo lo hicimos y cómo lo seguimos haciendo es desde una perspectiva sistémica, es decir, teniendo en cuenta todas las dimensiones que integran el modelo de producción agroindustrial. Es decir, es desde la inversión, desde la esfera de la inversión, la esfera de la producción, la esfera del transporte, de la comercialización y la esfera de la industrialización. Teniendo en cuenta principalmente, y es una cuestión que compartimos con otros de los autores del capítulo de este libro, quiénes son los actores dentro de cada una de estas esferas que se ven beneficiados por esas relaciones de producción predominantes y quiénes son los actores
que se ven más perjudicados. Entonces, en esta primera aproximación que presentamos en el capítulo de este libro, nos basamos principalmente en bibliografía, en fuentes secundarias. Uno de los autores al que más recurrimos y seguimos recurriendo es Eduardo Basualdo, que es especialista en el tema y que ha investigado principalmente lo que sucede y sucedió en la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que identificamos fue cómo en cada una de estas esferas el sector que se ve más perjudicado por lo que sucede es el pequeño productor. ¿Por qué? Porque uno de los principales cambios que se produjo a principios del siglo XX, ya venía, en la década de los 90 y se consolida en el siglo XX, es lo que se llama la economía de escala. Entonces, a mayor superficie yo trabajo, disminuye mi costo de producción. Por esto es que en cada una de las esferas identificamos que los más perjudicados son los pequeños productores. Por ejemplo, en la esfera de la inversión, ¿de dónde obtiene el crédito cada uno de los productores que integran la estructura agraria? Los pequeños, los medianos y los grandes. Lo que identificamos que en la década de los 90, algunos de los medianos productores y principalmente los grandes productores se habían visto beneficiados por el patrón de acumulación predominante que comenzó en la última dictadura cívico-militar de la Argentina, es decir, en 1976, sobre todo en 1978 con la Ley de Entidades Financieras. En ese periodo se inició lo que Basualdo denomina el patrón de acumulación de valorización financiera. Es decir, la actividad predominante que guió ese periodo fue la toma de créditos a nivel internacional, la inserción de ese dinero en la compra en plazos fijos, en la compra de bonos, en la compra de letras a nivel nacional, y una vez que obtengo el beneficio en pesos, después compro dólares y esos dólares los fugo, los llevo al exterior. Durante ese periodo, algunos de los medianos productores y algunos de los grandes productores lograron tener un capital en dinero. Y ese capital en dinero fue el que les posibilitó autofinanciarse después de 1995, cuando tanto los créditos públicos como los créditos privados fueron escasos. No fue así para el caso de los pequeños productores que no lograron, que no pudieron adherirse a ese patrón de acumulación por valorización financiera durante la década que comenzó principalmente en 1978 y se extendió hasta el año 2001. Entonces ahí ya encontramos una situación que prevalece o que predomina el beneficio para principalmente los grandes productores. Esto es en la esfera de la inversión. En la esfera de la producción, por ejemplo, lo que tiene que ver con la compra de insumos, todos sabemos que en la década de los 90 se introduce un nuevo paquete tecnológico, se fortalece un nuevo paquete tecnológico basado en la soja RR. Ese paquete tecnológico incluye la compra de la semilla transgénica y también los insumos fitosanitarios para llevar adelante la producción. Las empresas que venden esos insumos realizan venden a distintos precios según sea la cantidad que compre el productor. Entonces, a mayor cantidad compra el productor, mejor precio obtiene. Otra vez ahí se ve perjudicado el pequeño productor, que es el que menor cantidad compra, ¿no? Después, en la esfera de lo que tiene que ver el transporte, también en la década de los 90, con la privatización de los trenes y la privatización de otras empresas estatales, también se vio perjudicado el pequeño productor. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de comprar, digamos, un vagón entero para poder transportar su producción. Entonces, principalmente acude al transporte por camión y el transporte por camión es más caro.
En todas estas cuestiones lo que nosotros después ahora estamos investigando es qué uso del suelo hace ese pequeño productor e intentamos compararlo con el uso del suelo que hace el mediano productor y el gran productor. Y encontramos que en ese pequeño productor lo que predomina principalmente es soja de primera. Y bueno, lo que después va a explicar muy bien los dos compañeros es que el monocultivo de soja tiene serias afectaciones ambientales. Entonces, bueno, fuimos identificando distintas variables que condicionan a ese pequeño productor a llevar de adelante ciertas prácticas culturales y que esto podría modificarse, podría mejorarse siempre y cuando se hagan políticas públicas diversificadas que tengan en cuenta la realidad de cada uno de estos sectores productivos y no solamente por el tamaño, sino también lo que identificamos es las prácticas culturales diferenciadas por el tipo de tenencia, si es propietario, si es arrendatario o si es propietario que arrienda. Un poco esto es lo que abordamos en el capítulo, bueno, y después cualquier consulta, cualquier duda sobre algún detalle más específico nos preguntan, va a haber una instancia de preguntas. Bueno, eso, muchas gracias. Una cosa que me olvidé de decir antes de darle la palabra a Fernando, ahí si Pedro le puedes pasar ese micrófono, así me quedo con este, es que el libro está a la venta, está ahí afuera, sale 1.500 pesos y el libro, todo lo que se recaude va a la Fundación Mateo Esquivo, que es una fundación que está vinculada al trabajo con las primeras infancias y aquellos que sufren algún tipo de cáncer en la ciudad de Santa Fe. Así que el que lo quiera comprar, vamos a estar Lula y yo dando vueltas por ahí, se acercan. El ingeniero agrónomo Fernando Martínez, que también es autor de uno de los capítulos del libro. Buenas noches, diría ahora a todes, que no me sale, pero estoy intentándolo. Sí, hacemos el esfuerzo. Agradecido y feliz de estar acá con tanto compañero y la oportunidad que el equipo de Kiko me da y nos da de que nuestro trabajo, digamos, se multiplique en tanto compañero que tiene que llegar al resto de la sociedad. Todos sabemos que la actividad humana se desempeña sobre 3 ejes: lo fáctico, lo jurídico y lo ético. Sabemos también que lamentablemente muchas veces lo fáctico y lo jurídico se da de palos con lo ético, ha sido así. Pero también conocemos muchos ejemplos de donde lo jurídico fuerza a un cambio de dirección de lo fáctico, empujándolo hacia una mejora en la sociedad. Y mi participación en este proyecto tiene que ver con que yo identifico que el proyecto de Kiko, que decimos de un impuesto inmobiliario segmentado, fuerza a lo fáctico, desde lo jurídico, a que sea un poco mejor la sociedad, hablo específicamente en lo agrario. Entonces mi contribución es por eso, porque creo que es un avance directo sobre el impuesto inmobiliario, digamos, pero indirecto porque fuerza a la sociedad santafesina a debatir sobre el tema de la tierra, que obviamente es el núcleo de la historia argentina, es donde se produce la grieta original en la Argentina, que el debate lleva ya 200 años si queremos contemplar la vida independiente, porque esto viene de atrás, ¿no? Yo lo que hice fue sencillamente dar una serie de argumentaciones que respaldan la propuesta de Kiko. Mi trabajito tiene 4 partes. Hago una introducción en el que describo qué es el recurso suelo como recurso natural. Es escaso, no es renovable, provee alimentos, fibras, combustibles y medicamentos y es el soporte del paisaje donde se ejerce la cultura de la sociedad. Una sociedad como la nuestra, que se dice que es agropecuaria y todo eso, pero sabemos que es una macana eso porque no se debate en profundidad ni se asume lo que significa el recurso. Es clave en cualquier sociedad humana, pero debería ser mucho más claro para toda la sociedad cuando se dice que es una sociedad agropecuaria. Sobre todo en el lugar donde estamos. Rosario es la capital agrícola de la Argentina desde la Confederación Argentina, que después, bueno, Buenos Aires se lo virló, no se lo virló, pero eso son discusiones para otro momento.
¿Por qué es fundamental el suelo en la Argentina? Porque provee el 98% de los alimentos. Y no es porque la Argentina no pudiera tener una provisión de alimentos desde lo marítimo, ¿no? Pero ustedes saben que en realidad lo marítimo de la Argentina se va, como tantas otras cosas. El suelo da el 13% del Producto Bruto Interno, el 18% del empleo, y lo que define el peso político del agronacional es que el 60 o el 70% de las divisas vienen de ahí. Entonces, digamos, un poco groseramente diciendo, es la gente que tiene la sartén por el mango. Porque una cosa es el gobierno, otra cosa es el poder, ¿no? Eso se sabe. Bueno, en la introducción definimos algunos aspectos que nos parecen que van de sopapos con lo mitológico de la sociedad argentina. Por ejemplo, saben que lo de dividir agricultura de la ganadería es muy es rioplatense. En ningún lugar del mundo se separa agricultura de ganadería. La agricultura es cultivar plantas domésticas y criar animales domésticos. Pero claro, es mucho más fino separarse de los que hacían agricultura, y viene desde la época virreinal. Era más fino definirse como ganadero y que la agricultura la hacía otro. Bueno, en el resto del mundo, fuera del Río de la Plata, no es así, es lo mismo. Entonces, hago algunos análisis de eso. Creo que todos manejan el término explotación agropecuaria, y ese es el sistema que la sociedad argentina se da para utilizar el recurso. ¿Cómo se llama? Explotación agropecuaria. Y se define claramente. La explotación es abusar o destruir el recurso. Lo que se hace en la sociedad argentina es hacer bolsa, el segundo recurso nacional. Primero la gente, obviamente, que está distribuida en todo el territorio. Pero el segundo es el suelo, que está distribuido en todo el territorio. Insisto con estas cosas porque existen esas mitologías tontas, digamos, como la Argentina granero del mundo, que es de un sector, o Argentina potencia, que es de nuestro sector, son todas pavadas. Creo que todos saben que el granero del mundo fue un invento poético de Rubén Darío, que era corresponsal de La Nación en París, y le piden que haga algo para el centenario, y se mandó realmente era bueno tipo, pero se mandó un poema de 1236 versos, que se llama Oda a la Argentina, y ahí habla del granero del mundo, y encajó como anillo al dedo para lo que necesitaba la nación, que le vendió al mundo que era el granero del mundo y todas esas otras macanas, cuando en el segundo gobierno de Julio Roca le pide al ministro del Interior, Joaquín B. González, que hagan un trabajo de ver cómo es la realidad nacional, y contratan a ese genio que fue Juan Viale Macé, nacido en un pueblito de nombre Plata, en Cataluña. Hizo un informe demolidor, y como no había facilidades para multiplicar el informe, los 5 ejemplares fueron cajoneados durante prácticamente 50 años porque demolía la idea de que la Argentina era una Argentina potencia, que existía el granero del mundo y que le iba bien a la Argentina. Como tantas cosas, ¿sabes? Se esconden, que justamente la idea indirecta del proyecto es que esto se discuta, se hable, digamos, se devele o se desvele por aquello que decía Raúl Scalabrini Ortiz, que la historia en Argentina es la sabia organización de la ignorancia. Entonces, la mayor parte de la población argentina, hablo en términos importantes, no sabe de qué se trata, porque hay un mecanismo, digamos, letal que le impide conocer su propia realidad. Entonces yo en la introducción hablo de esas cuestiones. Por ejemplo, en la Argentina el agro se hace, digamos, no se utiliza, se explota el suelo. Y lo que hay que hacer es usarlo, utilizarlo, no explotarlo. Y guarda que el sistema de explotación agropecuaria lo aplica a todo el mundo en la Argentina. Los pobres campesinos del monte santiagueño, los grandes productores pampeanos, porque ese es el sistema que usa la sociedad argentina para relacionarse con el suelo, y eso está mal. Hago un poco de historia de cómo se ocupó la provincia de Santa Fe, cómo fueron, digamos, dentro de ese sistema de explotación hay variados modelos productivos. Un modelo productivo, como dijo Melissa, es el monocultivo sojero, hay otros que tienen rotación. Otro modelo productivo es la chacra mixta, de la que seguramente Pedro va a hablar. Son infinidad de modelos, pero lamentablemente todos aplican el sistema de explotación agropecuaria. La alternativa que se propone es la que ha hecho el sistema de ciencia y técnica nacionales, ¿no? Universidades, INTA y demás. No lo han hecho las empresas privadas, no lo han hecho las instituciones gremiales de productores que festejan que se siga haciendo explotación agropecuaria. Y ese sistema modificado se llama agricultura de conservación. Y hay otras alternativas como la agricultura
orgánica o la agroecología. Nosotros elegimos la agricultura de conservación. En fin, después me meto en el tema que más conozco, que es la agricultura en el sur de Santa Fe, donde analiza qué ha ocurrido a lo largo de los 130, 150 años que tiene de utilización el recurso suelo, mediante el sistema de agricultura, mediante el sistema de explotación agropecuaria, que ha hecho bolsa el recurso, digamos, suelos que tenían hasta un 6% de materia orgánica lo han llevado a 2,5, 2,4, sin contar las áreas erosionadas, que también ocurre, digamos. Todo esto que puede resultar muy conocido dentro de los ambientes técnicos no forma parte de la discusión o de la agenda pública, porque obviamente hay que evitar que la agenda pública trate estos temas. O sea, hay que desviar la atención hacia otro, que uno dice genéricamente, o pavadas o macanas, pero que la gente no entienda de qué se trate. El análisis que hago es el del siglo, probablemente Pedro analice algo más. Y finalmente me meto en el tema del impuesto inmobiliario, el proyecto modificatorio. Ya de por sí, con que discutamos algo que jurídicamente alcance a la tierra, en la Argentina es casi revolucionario. Y de esa manera la ven la entidad de productores. O sea, no hay que hablar. Si al negocio agropecuario se supone que va bien, entonces, ¿por qué modificar esto? ¿Por qué modificar lo otro? Bueno, varios de los autores analizan la ínfima contribución de lo inmobiliario a los recursos provinciales, porque realmente así piensen que una hectárea sojera en el sur de Santa Fe, hablo en términos globales, ¿no? O sea, uno puede hablar que tiene un impuesto inmobiliario alrededor de 10, 11 dólares por hectárea año. El alquiler de esa misma tierra le da al propietario entre 350 y 400 dólares por año. Y se lo repito, un inmobiliario de 10, 11 dólares y un alquiler de renta de la tierra sin hacer nada de entre 350 y 400 dólares por hectárea año. También debemos reconocer que esa misma hectárea da 340 dólares de retenciones. Entonces ahí aparece una cuestión que no se sabe y se evita discutir. El efecto compensatorio de las retenciones frente a la inexistencia de una imputación racional del impuesto inmobiliario. Porque es verdad, las retenciones le pegan a la producción. Pero el tema es que la sociedad argentina no quiere discutir que haya impuesto inmobiliario porque hay una tradición que tiene 300 años en que vos ligás la tierra y no tenés por qué pagar impuestos. Entonces, este proyecto también pone arriba de la mesa la sociedad santafesina, y después va a ser el resto del país, que hay que discutir estas cuestiones. Si después lo dirán los muchachos, la concentración de la tierra es, no digo que es espeluznante, pero es grave. En la Argentina, cualquier persona física o jurídica puede tener la cantidad de hectáreas que se le dé la gana. Países mucho más avanzados en esto, como la República de Bolivia, el Estado multinacional, limita la propiedad a 1.500 hectáreas por persona. Entonces, ahí vemos cómo lo jurídico, en caso de boliviano, adelanta mucho más respecto a la sociedad argentina. Obviamente, la opinión la da alguien que es de ese 99,5% que no tiene título de propiedad de la tierra, por si vos se lo decías a 0,5%, te va a decir que está bien que alguien pueda tener en la Argentina 30, 40, 50 mil hectáreas, o el caso de Benetton, por ejemplo, que tiene 1.100.000. Entonces, son todas esas discusiones que se supone tienen que darse en un país que es agropecuario, pero justamente, como dice Pedro, el secreto mejor guardado de la sociedad argentina, que en realidad uno dice la sociedad rural, es que no hablemos de la tierra. Y este impuesto apunta a eso. Entonces yo digo que, en términos indirectos, que se pueda dar una discusión de esto, que se visualice, por ejemplo, quiénes son los dueños de la tierra en la provincia de Santa Fe, cuál es la cantidad de la gente, cuánto tienen, qué es una unidad económica, qué es una chacra mixta, qué es agricultura de conservación. Son cuestiones que se supone, sobre todo en Rosario, que es la capital agrícola nacional, tendría que estar entendido desde los tipos que están en el CONICET allá en la Siberia hasta el último barrio en Palme Graneros. Y eso no ocurre. En fin, yo mi aporte de argumentación a la propuesta lo concluyo diciendo que la propuesta es justa porque es precisa,
y es doblemente justa, porque tiende a la equidad, hacia la capacidad contributiva de las personas no es igual. Entonces no puede haber un impuesto inmobiliario plano, como se le llama, uniforme, para cualquier condición. Y después, bueno, lo verán cuando los muchachos hablen del proyecto, la cantidad de ítems que tiene, porque son indicadores que se incorporan a la legislación, se incorporan al cuadro jurídico sobre el que hay que vivir y nos permite avanzar en el sentido de esa sociedad más libre, más justa y más feliz. Esa es mi contribución. Bueno, le pedimos a Norberto Frix, que está acá también, que suba. Él también es autor de uno de los capítulos del libro. Ella les alcanzó. Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Es un gusto para mí estar aquí en este acto, ¿no? Y también ha sido un gusto y agradezco al diputado Ursato y a todo el equipo que ha armado este proyecto de obra, que espero, bueno, y creo firmemente de que alguna trascendencia tendrá seguramente. Yo, bueno, he tenido alguna actividad en mi vida relacionada a lo político. El año pasado cumplí 50 años de afiliado al Partido Justicialista, por allá en la década del 70. Y si bien he cumplido algunas funciones públicas, mi desarrollo ha sido más en los aspectos técnicos, ¿no? Sin desconocer, al contrario, saber ciertamente de que las ideas, los proyectos, las inquietudes que pueden nacer en lo técnico solo a través del ojo político pueden llegar a tener una aplicación directa en la sociedad y servir a la sociedad. De allí que, bueno, en lo que más me especialicé fue en el catastro y los derechos reales, ¿no? Y en el tema hago en este libro, al principio, en el capítulo que me corresponde, lógicamente, hago alguna historia desde la constitución de nuestro país, donde los catastros comienzan a tener un poco más de peso, y no solo para conocer el territorio y cómo se distribuía más o menos la propiedad, sino cuando, producto de la eliminación de las aduanas internas, es necesario suplirlo por impuestos a la propiedad. Y por allá, por finales del siglo XIX, es donde se crean los catastros, las oficinas de catastro en todas las provincias del país. Tenían un fin fundamentalmente tributario, que les digo, especialmente tributario. Claro, tener información de quién es el propietario para poderle pagar la tierra, eso hizo que se pensara, y no casualmente, en la década del 40, ¿no es cierto? Acá en el 48 tenemos la ley provincial de catastro, ¿no? En esa década donde en todas las provincias y en todo el país se dijo, bueno, pero el catastro puede cumplir también otra finalidad, no solo la tributaria, sino también organizar e intervenir en la publicidad de quién es dueño de cada uno de los inmuebles que componen el territorio. Y de allí que a partir de esa década los catastros pasan a tener alguna función jurídica que ha chocado lógicamente con la publicidad real que se debe tener de los inmuebles, producto que los registros de la propiedad estaban descoordinados del catastro. Y la información que llega al catastro es de una manera bastante irregular. Esto tiene su cúlmine
digamos, este proceso de darle importancia al catastro, no solo en lo fiscal, sino también en lo jurídico, con la sanción de la ley 26.209, que es la Ley Nacional de Catastro, que incorporada al Código Civil argentino, donde una gran actuación, y hay un discurso, parte de un discurso en oportunidad que se trata en la Cámara de Diputados de la Nación, del diputado Agustín Rossi, en ese momento presidente de la bancada del justicialismo, donde reitero, un argumento sólido a la importancia que tiene esta Ley Nacional 26.209, ratificada luego por el Código Civil y Comercial como ley complementaria al Código Civil. También en el libro veo algunas cuestiones que hacen sí a la parte fiscal del catastro, y tiro un tema que siempre me ha llamado la atención, y no se han logrado ecos, bueno, al menos yo no he logrado ecos como para se preste esta atención a una cuestión de que si tal vez no tiene un impacto impositivo importante, hace a la justicia tributaria. En la provincia de Santa Fe, los inmuebles rurales no pagan impuesto inmobiliario por las mejoras que están, por las edificaciones que están incorporadas. El año pasado hubo una moratoria aquí en Santa Fe que terminó en diciembre, donde se pedía que todo el ciudadano vaya a declarar la piecita que hizo. Bueno, esa declaración es cumplir con la ley, pero el impuesto del próximo año le va a venir cargada esa mejora. Sin embargo, un palacio que puede armarse en una zona rural por parte de un titular, ese ni siquiera se empadrona en el catastro. Una cuestión que la sostengo y tuve la oportunidad también de poner en el libro, donde, bueno, de alguna manera uno espera que en algún momento, al igual que de las demás provincias argentinas, porque tanto en las provincias más grandes, al menos, Córdoba, Buenos Aires, la edificación, la mejora, paga impuesto inmobiliario. No es así aquí en la provincia de Santa Fe. En definitiva, bueno, concluyo, digamos, con algo que parece elemental, pero muy difícil de lograr. Y lo digo también en el libro, no creo que sea casual, de que hoy que la informática nos da una herramienta fenomenal como para que los propietarios de la base de catastro las cargue directamente el registro de la propiedad, y la modificación de las propiedades por subdivisión o por uniones de propiedades la genere catastro, la matrícula dentro del registro de la propiedad. Eso no se puede hacer, siguen divorciados, ha habido un atisbo pero el 10% todavía de la propiedad en la provincia de Santa Fe no está en el folio real. Es decir, de que no hay una relación directa de un lugar donde uno diga, esta propiedad, ¿quién es el dueño? Catastro le da un indicio, pero no está seguro, porque es muy irregular la transmisión de un lado hacia otro lado. Y creo yo, a partir de haber en algún momento dado algunos informes del delito de la propiedad, que no tiene tampoco a ser ajeno a algunas cuestiones de mantener difícil acceder a decir quién es el dueño de esta o tal cual propiedad. Por eso yo concluyo en el libro diciendo de que el catastro, independientemente de servir lógicamente a una claridad en cuanto a la evaluación inmobiliaria y hacer justicia distributiva en el impuesto, en uno de los impuestos que debería ser, y ahí coincido plenamente, impuesto más grande que los que se hacen a la producción o al consumo, el impuesto al patrimonio realmente debería tener un peso grande, hoy no lo tiene. No obstante ello, con el catastro se puede lograr
una mayor equidad en la distribución, sea mucha o sea poca la carga tributaria. Y de allí que, bueno, esa es un poco las ideas que uno plasma en un capítulo, en el cual vuelvo a agradecer la oportunidad que me han dado de participar en ello, y siempre a disposición, y muchas gracias por este acto.